Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, nuestro experto en filosofía espírita de cabecera, en nuestro canal de YouTube y aparte de músico. Y hoy Rodrigo nos trae un nuevo vídeo, ¿verdad, Rodrigo? Nuevo contenido fresco y chispeante de filosofía espírita. A ver, Sí, ¿de qué trata hoy este nuevo vídeo, Rodrigo? Cuéntanos. bueno, el vídeo de hoy trata de dos ideas que rondan permanentemente por la mente humana Ujú. con mucha fuerza. Sí, Dos ideas que condicionan sí, el comportamiento humano. vaya. De tal manera que hoy trataremos de la muerte y de la felicidad. La muerte y la felicidad, nada más y nada menos. Venga, pues cuando quieras, Rodrigo. Hay dos ideas que ocupan la mente humana de manera permanente, que a su vez Ujú, condicionan el comportamiento humano. La primera idea que aparece en la conciencia del hombre y de la mujer ujú, cuando empiezan a tener uso de razón es la preocupación porque algún día inevitablemente tendrá que dejar la tierra, que ujú, por otra parte es el único lugar que se conoce. ujú. Al principio, la vida, Sí, la idea de la muerte se ve muy lejana y la idea todavía no tiene mucho peso, ujú, pero a medida que el tiempo va pasando ujú. y las enfermedades van apareciendo en nuestros cuerpos materiales, Sobre todo nuestros seres queridos, que es lo que claro, más asusta, ¿no? Ujú. van aumentando las preocupaciones, Exactamente. que a veces llegan a tener la categoría de obsesión. Ujú, La idea principal que nos lleva a hablar de estos temas es la de intentar disminuir la preocupación ujú. del ser humano, que por otra parte la tiene muy ocupada la mente de manera negativa. Pues bien, queridos oyentes, ya hemos dicho algunas veces que la muerte como tal, o sea, la desaparición del hombre, Ujú, no existe, ujú. O sea, el dejar de existir no existe. no existe. Solo existe el cambiar de envoltorio, ¿no, Rodrigo? Así es. Cuando el hombre deja la tierra, Ujú, va a ocupar otros lugares que pueden ser maravillosos o por el contrario, pueden ser muy preocupantes y negativos. Entendemos que habrá no pocas personas que estas afirmaciones no se lo crean, muchas. pero para nosotros que hablamos con los que están en el otro lado de la vida, Ujú, no solo lo creemos, sino que aseguramos todo lo que hemos podido comprobar. ujú, Muchas veces nos cuentan dónde están y cómo lo están pasando. ujú, Todos aquellos que tuvieron una existencia terrenal moralmente acertada ujú. nos cuentan lo felices que son. Por el contrario, todos aquellos que fueron muy materialistas y además hicieron sufrir a las personas con las que se relacionaron, Ujú. sus vidas en el otro lado es bastante penosa y triste. Algunas nos dicen que si ellos hubieran sabido lo que les iba a suceder, Ujú. sus comportamientos no habrían sido lo mismo. Exactamente. Este es uno de los motivos principales que nos lleva a nosotros a poner en conocimiento de las personas esta realidad. De tal manera, querido oyente,
que si no quieres pasar por malos y largos momentos, piensa bien lo que haces, Ujú. pero también piensa lo que dices y vigila también tus pensamientos, Ujú. que aunque están ocultos para nosotros, Ujú. para el mundo espiritual mayor no lo están. Esto que aquí decimos lo hemos podido comprobar muchas veces. Por otra parte, cuando vivimos muchos años en la tierra, lo consideramos como un premio. Ujú. No es así. La tierra es un lugar donde el ser humano viene para aprender y rescatar deudas que trae contraídas de otras épocas. Ujú. La tierra es un lugar de expiaciones y pruebas, donde no existe la felicidad. Ujú. Por esta razón, no es un premio estar aquí mucho tiempo. Ujú. El premio lo recibimos al otro lado cuando nos hemos comportado aquí con honestidad y amor hacia nuestros semejantes. Ujú. Querido oyente, no tengas miedo a la muerte, Ujú. porque como tal no existe. Preocúpate por lo que haces y piensas, Ujú. pues ello te puede acarrear mucho sufrimiento o mucha felicidad. Ujú. De ti depende y de la naturaleza de los actos. Muy bien. Punto. Punto. Esta Ujú. es la idea de la muerte. De la muerte. Y ahora viene la sección de la felicidad, ¿no, Rodrigo? Y ahora hablaremos Sí, de la idea que también sí, preocupa y sí. que está en la mente humana Ujú. permanentemente y con Sí. mucha fuerza. Ujú. Hablaremos de la De felicidad. la felicidad. Muy bien. La segunda idea que ocupa con bastante fuerza la Ujú. mente del ser humano Sí. es la de conseguir la felicidad. Ya hemos dicho que la tierra no es un lugar donde exista la felicidad. No obstante, Ujú. podemos conseguir vivir momentos más o menos cortos o largos de cierta tranquilidad. Pero ello dependerá de las deudas espirituales que todavía Ujú. tengamos sin pagar Exactamente. y además de cómo sea nuestra vida moral del momento. Ujú. O sea, que la vida moral que uno practica Ujú. y siente es muy importante. Ponemos un ejemplo. A ver. Si yo he tenido malos comportamientos anteriores Ujú. y en esta época he cambiado radicalmente hacia el bien, Ujú. o sea, que mi conducta moral es o va en la línea de las leyes espirituales, en este caso podemos ir adquiriendo poco a poco momentos más tranquilos. Pero la felicidad, Ujú. no. Estamos hablando de momentos más tranquilos, Ujú. de tener una vida más o menos relajada. Pero la felicidad no, porque No. ya hemos dicho que la Sí. felicidad aquí en la tierra Poco. no existe. O muy poco, ¿no, Rodrigo? No existe. Ujú. Ya hemos dicho que la felicidad no corresponde a este mundo. No obstante, podemos conseguir tener nuestra alma tranquila cuando hacemos una obra de caridad. Ujú. Siempre que nuestra vida sea capaz de ayudar a todo aquel que lo necesite, no solo materialmente, sino también espiritualmente, Ujú. dando apoyo y consuelo, Ujú. debemos recordar que hemos venido a la tierra para ir rescatando deudas
Y esto solo se consigue haciendo el bien Ujú. y viendo a los demás alegres por nuestros actos. Cuando nuestros pensamientos se inclinan en conseguir la felicidad a través de los bienes materiales, como ocurre casi siempre, Ujú. lo que sí podemos conseguir es comodidad, pero nunca la tranquilidad de nuestra alma. Ujú. La comodidad es de naturaleza material, Ujú. pero la tranquilidad del alma es de naturaleza espiritual. Por tanto, adquirir riquezas está bien, Ujú. siempre que se consigan honestamente, pero sabiendo que ellas no van a proporcionar la felicidad. Ujú. No van a proporcionar la felicidad por muchas riquezas que tengas. Claro. Y a veces ni siquiera tranquilidad. Ujú. Si el hombre fuera consciente de todo esto que aquí decimos, probablemente su conducta cambiaría y con ella cambiaría su vida, Y el mundo, naturalmente. claro. Si el hombre cambia, Ujú. el mundo cambia. Exactamente. Cuando el cambio del hombre sea colectivo, Ujú. el mundo ya no será el mismo, Exactamente. será de otra manera. Mucho mejor, ¿no, Rodrigo? Si cambia hacia el bien, sí. Claro. ¿Puede degradarse el ser humano, ya que estamos hablando de esto? ¿El ser humano, la civilización humana la especie humana puede retroceder, puede ir hacia atrás, se puede embrutecer? No, No, solo hacia adelante, no, porque eso pertenece a la evolución. a la evolución. O sea, lo conquistado en la evolución, ahí se queda, ¿no, Rodrigo? Exactamente. El hombre puede incluso estancarse, Estancarse, pero nunca retroceder. pero retroceder evolutivamente no. No, vale. Continuamos. Debemos saber que nuestra vida está regida por el mundo espiritual mayor, o sea, por Dios. Ujú. Y Dios solo valora los actos espirituales. Por tanto, las riquezas materiales, los títulos y habilidades humanas, para Dios no tienen ningún valor. Ujú. O sea que tú puedes tener muchos títulos, puedes ser, Sí, marqués, conde, no, rey, un científico, lo que sea, ¿no? O sea, licenciaturas, doctorados, exactamente. premios Nobel, etcétera, ¿no? Para Dios lo único que vale es el amor que desprendes hacia los demás. Ya está, se acabó. Ujú. Solo el amor y los actos amorosos del hombre hacia los demás tienen valor para Dios. Por cierto, preguntaba un compañero nuestro a un espíritu elevado, ¿cómo puedo yo amar a Dios al que no conozco y nunca he visto? Ujú. La respuesta es muy sencilla, amando a tu prójimo. Amas a Dios amando al prójimo. Bueno, y Exactamente, amando a todas las criaturas de Dios, ¿no, Rodrigo? naturalmente. Ujú. Amando a tu prójimo, amas a Dios. Ujú. Queridos amigos, las amarguras del hombre y los sufrimientos siempre se producen por nuestros malos actos y por nuestros malos pensamientos. Solo el bien Ujú. conduce al bien. Ujú. Esfuérzate en conseguirlo. Ujú. Filomeno de Miranda, que es un espíritu muy elevado, nos dice, cuando el hombre comprenda que todo por lo que pasa es obra suya, Culpa suya, es obra suya, obra suya y por lo tanto, culpa suya. cambiará a nivel personal y a Ujú. nivel colectivo. Pero tiene que entender el hombre Ujú. que todo aquello por lo que pasa lo ha creado él, Ujú. O sea, esa realidad que vive es creación suya. naturalmente. Ujú. Por tanto, querido oyente, no te esfuerces. Si quieres tener muchos momentos de tranquilidad en tu vida, Ujú.
Debes transitar por caminos que te conduzcan a las prácticas del bien. Ten en cuenta que todos tus actos, desde que has llegado a la Tierra, están grabados en la conciencia cósmica. Es como una grandísima grabadora, ¿no, Rodrigo? Y tal, así es, Ujú, y tal y como haya sido tu historial, así será tu vida. ujú, Te decimos esto porque nosotros ya lo hemos podido comprobar. ujú. Sabemos que muchas personas, cuando escuchen lo que decimos, nos calificarán de nada bueno, de iluminados o Ujú. borrachos, como ya nos han dicho en alguna ocasión. Sí, bueno, o que pertenecemos a una secta y cosas así, ¿no? Sí. Pero eso es por desconocimiento e ignorancia. Ujú, Cuando vemos a las personas sufrir, siempre nos causa tristeza. ujú, Por ello, ya va siendo hora que el hombre sepa por qué tiene que pasar por estas circunstancias, ujú. cuando muchas veces se podrían evitar. Punto y final. Muy bien, bueno, Rodrigo, qué serio te pones cuando acabas un vídeo. Bueno, vamos a ver, a colación de todo esto, yo ahora estoy acordándome de una conversación que tuvimos el otro día allá fuera de cámara. Y claro, cuando tú ahora mencionas el hecho de que en el mundo espiritual el tema de los títulos, o el tema de cuánto dinero tenemos o cuánto poder tenemos, eso no te lo llevas, no vale nada en el mundo espiritual, te quiero hacer una pregunta sobre el tema de los rituales religiosos, porque acabamos de pasar la Semana Santa, y me gustaría preguntarte cómo se ve desde el mundo espiritual todo el tema de los pasos de la procesión, todos los rituales que hay en torno a la Semana Santa, como si lo hay en cualquier otra religión. Oye, me da lo mismo el cristianismo, el islam, el judaísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos los protocolos y todas las puestas en escena, toda la teatralización que hace el ser humano respecto de una figura, que en nuestro caso es Jesús de Nazaret, ¿eso tiene importancia en el mundo espiritual? ¿Tiene un valor espiritual? ¿O simplemente es un valor para nosotros, digamos, descriptivo y simbólico? Eso no tiene ningún valor. En todo caso, un valor negativo. Un valor negativo. No, no me atrevería a decir eso, pero no tiene valor. O sea, Ujú, vamos a ver. ujú. Cuando en muchos de los títulos Sí. que yo he visto, incluso celebramos la muerte de Jesús Ujú. en la Semana Santa. Bueno, eso es un poco contradictorio, ¿no? Un poco raro, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se puede celebrar la muerte de un ser querido? Y sobre En, todo la muerte de Jesús. en todo caso, de un ser querido, Ujú. sí. En todo caso puede celebrarse, vamos, celebrarse no, conmemorar, Eso es. o sea, acordarte, conmemorar Ujú, la historia pasada. ujú. Eso sí, pero celebrar, Ya. celebrar no. ¿Cómo Ujú. es posible que yo pueda celebrar la muerte de un ser querido mío, de mi padre o de mi madre? Claro. Celebrarlo no. Ujú. O sea, no tiene mucho sentido, Por lo ¿no? tanto, no, Ujú, no tiene mucho sentido. Por eso digo que ujú, eso no sirve para nada. Aquí lo único que sirve ujú, es como decía el espíritu que le contestó ujú, al que preguntó, ujú. ¿cómo podemos amar a Dios? La única manera de amar a Dios solo es amando al prójimo, Bueno, amando a los demás, por lo menos comportándote bien con ellos. pero bueno, pues si también amas a la naturaleza o a los animales, estás amando a Dios porque son criaturas de Dios, ¿no, Rodrigo? Bueno, los animales lo mismo también, Claro, claro. claro, es Todo decir, lo creado por Dios, claro. O naturalmente. sea, es decir, que si tú amas y Pero ten tratas en cuenta, bien, perdona, pero ten sí, en cuenta que lo más importante de la naturaleza ujú. es el ser humano, ¿eh? No lo olvides. Pero ¿y eso por qué, Rodrigo? Por si todos somos criaturas de Dios, ¿cómo puede haber rangos? Eso es una cosa que yo no llego a entender. Lo más importante que Dios ha creado ha sido el ser humano. En definitiva, Pero vamos a será ver, aquí, en este planeta, claro, te vas a otros, serán otras criaturas. vamos a ver, no, no lo sé. Vamos a ver. Ten en cuenta que el hombre es el resultado de un proceso muy largo, Ujú. larguísimo, por donde, por donde han pasado los animales. O sea, ten en Ujú. cuenta que Sí. los animales tienen el mismo proceso de la evolución. Ujú.
sigan el mismo camino. Bueno, pero de la misma manera habrá seres más evolucionados que el ser humano. Entonces eran más importantes que nosotros, ¿no? Evolutivamente hablando, espiritualmente hablando. Espera, no sabes lo que dices. O sea, Vamos a ver seres que son más elevados que el Vamos ser a ver, humano. tú dices que en la Tierra o que en la existencia lo más importante es el ser humano, porque es lo más evolucionado. Sí. Pero por encima de nosotros está Jonah de Angelis. Entonces para Dios era más importante Jonah de Angelis que tú. Perdona, vamos a ver. Es que no, aclaramos las cosas. Claro, es que estamentar esto es un poco curioso, ¿no? Perdona, vamos a ver. Juana de Angelis es un ser humano. Juana de Angelis es un ser humano. Y todos los espíritus muy elevados son personas muy evolucionadas. Hombre, pero ser humano si encarna. Como tú, cuando hayan pasado, pues no sé, quizás millones de años, serás una persona mucho más evolucionada de lo que eres ahora. Hombre, pero me tengo que esperar a tanto tiempo, Rodrigo. Sí. Échame millones de años, tengo que esperar. Todo eso dependerá de ti. Ay, la leche. Todo eso dependerá de ti. Pues esto sí que va lento, ¿no? Ya lo creo. Entonces, ¿la humanidad tiene que esperar millones de años para evolucionar a mejor? Pues eso ya depende del ser humano. Pero ¿no dijimos el otro día que dentro de 30 o 40 años la humanidad iba a ser mejor? Ahora resulta que son millones de años. Bueno, no sé. Bueno, Rodrigo... Un momento. No me líes, no me líes. Vamos a ver. Efectivamente, de aquí a 30 o 40 años la humanidad será mejor porque vendrán espíritus muy evolucionados. Sí. Muy evolucionados. Sí. Y entonces, al ser muy evolucionados, con mucha bondad y con mucha sabiduría, entonces la humanidad cambiará, porque los que vienen son espíritus muy evolucionados, no nosotros. Nosotros nos vamos para el otro lado y cuando volvamos a lo mejor tenemos algo más de evolución. Bueno, a lo mejor. Bueno, pero en eso estamos, ¿no, Rodrigo? En la evolución. Bueno. Vale, bueno, pues nada. ¿Te gustan las torrijas, Rodrigo? No. No te gustan las torrijas. Y las saetas menos. Menos. O sea, que tú realmente no celebras la Semana Santa, ¿no, Rodrigo? Yo no. No. ¿No hay nada de provecho para ti en la Semana Santa, Rodrigo? No lo he pensado, no. No. Bueno, pues muy bien. Y la pregunta de rigor, ¿habrá un próximo vídeo? Y yo qué sé, hijo, yo qué sé. Ay, madre. Bueno, pues nada. Si Dios me ilumina... Siempre te estoy iluminando. Y me da ideas, pues a lo mejor. Con esta pedazo de ventana que tienes aquí a tu izquierda. Ten en cuenta que la idea de la muerte la cogí de una persona. Vaya. Que se presentó en televisión y hablaba precisamente de que una de las ideas que le preocupaban al hombre de manera exacerbada era la idea de la muerte. Y yo dije, pues hombre, es verdad. Claro. Voy a hablar sobre la idea de la muerte, que esa es una idea permanente en el ser humano y que tiene un peso como una losa. Claro, pero porque está relacionado, Rodrigo, con el tema del ego, del yo, del sobrevivir, del no morir nunca. Entonces, claro, nosotros no queremos desaparecer. Entonces el ego se aferra a la idea realmente de la inmortalidad. Por eso la muerte le da tanto miedo. Por eso a lo largo del escrito decimos que el hombre no desaparecerá nunca. El hombre es eterno desde que ha sido creado. Bueno, pues fenomenal entonces, ¿no? O sea que nos veremos eternamente tú y yo en el más allá. Pues es muy posible. Madre mía. Joder. Es muy posible. Bueno, espero que no nos cansemos el uno del otro. Es muy posible. Después de tanto tiempo. A lo mejor no lo sé. A lo mejor somos novios en otras vidas, Rodrigo. A lo mejor tengo idea para hablar sobre los reencuentros en el otro lado. Eso es muy bonito, ese tema. Es muy bonito. Bueno. Fenomenal. Bueno, pues nada, hemos hablado con don Rodrigo González Prieto, que como veis es un gran experto en filosofía espírita, aparte de músico. Y nada, Rodrigo, pues muchas gracias por toda esta información y hasta un próximo vídeo.